En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Bueno, como veis, hemos comenzado invocando al Espíritu. Sin Él no queremos dar ningún paso, ni podemos dar un paso. Por eso le invocamos. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre de Jesús. Bueno, y como sabéis, hoy es el día de la presentación del Señor, el día de la Candelaria, y por eso está aquí Casilda con la vela encendida para recibir a Jesús, para recibir la palabra y que la palabra entre en nuestro corazón. Y con uno de los salmos que decimos en este día, cantamos. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Bueno, entonces como motivación ponemos hoy este salmo para que la palabra Jesús entre en nuestro corazón. Por muchos dinteles, que se alcen los dinteles y las compuertas se abran para que entre el Rey de la Gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Bueno, dejamos la vela, símbolo de nuestra fe que recibe a Jesús, y decimos algo del contexto de Marcos, de este Evangelio del que vamos a hacer la lección. El Evangelio es Marcos 1, 29, 39. De alguna manera seguimos estando de estreno. En el capítulo primero es donde acontecen las cosas. Marcos 1, 29, 39. Bueno, entonces algunas cosas para comentar. Primera, Marcos, como sabéis, escribe en torno al año 70 de nuestra era y escribe para las comunidades. Y las comunidades son cristianos, pero no saben bien quién es Jesús. Entonces, Marcos les va a escribir un evangelio, va a recoger datos que circulaban por las comunidades y les va a escribir un evangelio para que conozcan la identidad de Jesús, parecido a lo que nos pasa hoy, que hay muchos llamados cristianos, bautizados, que no conocen o no conocemos a Jesús, y por eso la Iglesia realiza esfuerzos de evangelización para dar a conocer cuál es la identidad de Jesús. Entonces, primero nos quedamos con esto. Marcos quiere contar a las comunidades quién es Jesús. En segundo lugar, seguimos con qué hace Marcos para contar quién es Jesús. Pues prepara una cosa que se llama jornada de Cafarnaún, que va relatando lo que hace Jesús a lo largo de esta jornada. Y esto que pasa en Cafarnaún será lo que Jesús vaya haciendo en las demás aldeas
por toda la Galilea. Por tanto, una jornada que se llama así, jornada de Cafarnaún. De esta jornada de Cafarnaún ya vimos el primer episodio el martes pasado, y el primer episodio es que Jesús, donde primero va, es a su sinagoga, a la sinagoga de ellos. Se mete en la boca del lobo, allí donde, aunque Galilea estaba un poquito lejos de Jerusalén, donde está el templo, sin embargo, el templo tenía conexión especial con las sinagogas. Era como una red. Entonces ahí se mete Jesús con la energía del Espíritu para comunicar el Evangelio. El primer lugar donde va por la mañana es un sábado y va por la mañana a la sinagoga. Ya esto ya forma parte de la jornada. Pero en el Evangelio de hoy vamos a ver otras cosas que hace Jesús en esta jornada. En tercer lugar, los discípulos que han sido llamados, esas dos parejas de hermanos, Santiago y Juan y Simón y Andrés, que eran pescadores, estamos en Cafarnaún, un pueblo de pescadores, estamos a la orilla del lago, un lago, como decíamos el otro día, en forma de arpa, donde pescaban y vendían, y había una industria muy floreciente en torno a la pesca. Ahora cuando vamos allí nos ponen, como habréis estado algunos, ¿verdad?, te ponen un pez, el pez de San Pedro, bueno, pero ahora es más turismo que fuentes de vida y de riqueza. Entonces, los discípulos están aprendiendo quién es Jesús y qué hace Jesús. Pues entonces vamos a ver que la mayor parte del relato, los discípulos están en silencio, no hablan, porque están aprendiendo, viendo lo que hace Jesús. Bueno, Jesús los tiene cerca. Pero vamos a empezar a ver ya una cosa en este Evangelio, y es que surgen los malentendidos entre Jesús y los discípulos, porque los discípulos se hacen una idea de cómo tienen que ser las cosas muy distinta de la manera como Jesús quiere anunciar el reino, y por eso surgen malentendidos, estos malentendidos que se prolongarán durante el Evangelio. Y este pasaje que vamos a escuchar nos ayuda a entender qué hace Jesús. No olvidemos que Marcos quiere contarnos la identidad. ¿Qué hace Jesús? ¿Por qué lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Y cuál es la inspiración que tiene Jesús para hacer todo esto? Bueno, con estos datos me parece que pueden ser suficientes para que ahora Julio nos proclame el Evangelio. Marcos 1, 29, 39. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su barca, en su busca, y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él les respondió: vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues después de la proclamación de la palabra que nos ha hecho Julio, vamos a recorrerla despacio, aunque la palabra siempre requiere mucho más tiempo del que le dedicamos, ¿verdad? Necesitamos estar, casi masticar. La palabra no se puede tragar, hay que masticarla y hay que estar en la palabra para que la palabra nos desvele su riqueza y nos diga no solo quién es Jesús, sino quiénes somos nosotros. La palabra es como el espejo en el que descubrimos quiénes somos nosotros. Bueno, y empezamos a comentar lo que dice Jesús. Al salir de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Bueno, primero una cosa. Marcos tiene un estilo apresurado, rápido de narrar. Tiene movimientos rápidos. Esto había que ponerse un poquito en la escena, ¿verdad? Al salir Jesús de la sinagoga todo es un movimiento demasiado rápido. Por eso nosotros en la lectio utilizamos la cámara lenta para recorrer despacio todo lo que nos va diciendo el Evangelio. Bueno, esto es lo primero. Después, ¿qué podemos también destacar? Que Jesús ha hecho presente la vida nueva que tiene dentro y que quiere comunicar, eso que se llama el reino, eso que se llama lo que Dios nos ama, todo el proyecto bonito de Dios, todo eso lo ha comunicado en un lugar sagrado. Ese lugar es la sinagoga. Pero ahora hace presente esa vida nueva en otro lugar. Ese otro lugar es la casa, la intimidad de la casa. Por tanto, vemos que Marcos se fija. Jesús anuncia el Evangelio en la sinagoga, diríamos ahora en la iglesia, pero también anuncia el Evangelio en la casa, en concreto en la casa de Simón y Andrés. Bueno, la casa en el Evangelio de Marcos tiene mucha importancia. Y la casa es como el ámbito donde los discípulos le preguntan a Jesús para entender lo que ha dicho o lo que ha hecho, porque se han quedado sin entenderlo. Por eso, en diversos textos del Evangelio de Marcos, por ejemplo, en 7:17, Marcos 7:17, llegan a casa y los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la parábola. Y la parábola que Jesús les ha contado es que lo que hace impuro al hombre no es lo que come, lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Entonces, fijaos esto, la mentalidad de unos judíos se encuentran con la novedad de Jesús y no terminan de entender. Por eso en la casa le preguntan. O por ejemplo, en 9:28 entran en la casa y le preguntan a Jesús: ¿y por qué nosotros no hemos podido expulsar los demonios? La casa se convierte en un lugar de diálogo, le hacen preguntas. O en 9:33,
están en la casa y Jesús les dice: oye, ¿de qué discutíais cuando veníais por el camino? Se ve que les vio muy acalorados. ¿De qué discutíais en la casa? O también otro texto, en casa 10:10, le van a preguntar acerca de una cosa que ha dicho Jesús que también le sorprende muchísimo. Jesús ha dicho, hablando del matrimonio, dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Y entonces esto ellos no lo entienden y cuando llegan a casa se lo preguntan. Bueno, entonces fijaos esto. El ámbito sagrado es la sinagoga, pero después la intimidad de la casa, donde se dialoga acerca de nuestra manera de entender el camino. Santa Teresa también utiliza los diálogos que tienen lugar en el convento, en la casa. Los diálogos son maneras para ir entendiendo las cosas, para ir entendiendo esta vida nueva, esto que ella ha descubierto y que quiere comunicar a las monjas. Y por eso en muchos textos, sobre todo en Camino de Perfección, empieza ella: diréis que esto. Bueno, pues entonces dialogan, la casa se convierte en lugar de formación, bueno, y lugar de encuentro con Jesús. Bien. Y otra cosa más es que, como digo, la casa es un lugar muy importante, y los discípulos están en la casa aprendiendo. Fijaos que los discípulos no dicen nada en concreto, ¿verdad? Si están ahí aprendiendo de Jesús. Bueno, pasamos adelante. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Bueno, por tanto, en la casa Jesús se desvela como sanador de la enfermedad. El mal intenta retener en la cama a esta mujer que curiosamente es la suegra de Pedro. Algunos dicen que si Pedro ya estaba viudo, pero más adelante en las cartas de San Pablo se dirá que a Pedro lo acompaña su mujer en las tareas de la misión. Por tanto, Pedro sigue teniendo mujer, pero desde luego tiene suegra. Bueno, entonces Jesús se revela como sanador de la enfermedad. Y fijaos también este detalle curioso. No le piden a Jesús que cure a la suegra, sino que le hablan de ella, porque para Jesús esto es suficiente. Le hablan de ella y Jesús se pondrá en movimiento. Y otro detalle también, la fiebre es considerada como una posesión también del demonio. Por eso, de la misma manera que expulsó en la sinagoga aquel que tenía el espíritu inmundo, va a expulsar también a la fiebre de esta mujer para que realice de nuevo la vida con normalidad. Seguimos adelante. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Bueno, fijaos en este texto la ternura y la delicadeza de Jesús. Como este Marcos que da pinceladas rápidas para contarnos las cosas, aquí se detiene un poquito más. Y fijaos en los verbos que utiliza para describir cómo actúa Jesús. Primero, dice que Jesús se acerca. Es normal porque la mujer está en la cama, pero Jesús se acerca. Por tanto, el primer detalle es la cercanía de Jesús. Segundo detalle, Jesús se implica en la situación. Segundo detalle, Jesús toca
toca a esta mujer, dice el texto que la cogió de la mano. Esto es también muy significativo, porque tocar a una mujer estaba prohibido para los varones, y Jesús, ante esta necesidad de una mujer poseída por la fiebre, no solo se acerca, sino que toca, y para un judío tocar a una persona enferma era quedar también impuro. Fijaos qué situación tan tremenda, ¿verdad? Si uno necesita cariño y que le agarren de la mano, es precisamente cuando está enfermo. Pues bien, esto era como una norma, una ley que tenían de caer en impureza si tocaban a una mujer y además una mujer enferma. Esto que a veces a nosotros nos parece que estamos muy lejos de esta situación, ahora la pandemia nos ha metido en el mismo engranaje, ¿verdad? Porque no solo tenemos miedo a tocar, sino que nos dicen no toques, no abraces, no beses. O sea, en el fondo han pasado muchos años y seguimos en lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué no tocaban? Pues aparte de la impureza, pues no querían que la peste o la enfermedad se tocara al enfermo. Me acuerdo, esto nos pasa también a nosotros, me acuerdo que aquí teníamos un hermano que estaba muy grave y al poco tiempo murió. Se llamaba Aurelio, hermano Aurelio. Bueno, pues me acuerdo que este me decía, dice, como estoy tan grave, cuando vienen a mi habitación casi me miran con miedo, casi como a distancia, y ni siquiera me hablan. Y él me decía, ponme canciones y cántame canciones, que yo quiero sentir esta cercanía. Por tanto, esto que pasa en el texto, de alguna manera, también sucede hoy, nos sigue sucediendo hoy. Pero Jesús toca, y al tocar el mal, lo vence, porque dice el texto que la cogió de la mano. La mano del Señor siente el dolor y realiza maravillas. Recordad, por ejemplo, textos de los Salmos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. Recordad, por ejemplo, cómo Moisés, cuando va a cruzar el Mar Rojo, se le dice que levante la mano que tiene la fortaleza del Señor, para que ese mar se haga un camino en medio por donde el pueblo pueda pasar. Entonces, la mano poderosa de Jesús que toca a esta mujer enferma. Y sigue diciendo, ¿y qué hace Jesús? Se acerca, la toca, la agarra de la mano y la levanta. Dice el texto, y la levantó. Bueno, muy importante la levantó. ¿Por qué? Porque en griego el verbo que se utiliza aquí para decir la levantó es el mismo que se utiliza para decir la resurrección, ¿verdad? Jesús fue levantado, el mismo verbo, de tal manera que Jesús es el resucitador, el que está levantando al ser humano caído. Bien, lo tenemos presente. Y otra cosa también muy bonita, y es que Marcos utiliza el verbo griego diaconeo. Os lo digo porque todos sabéis lo que es diaconeo, diaconía. Todos sabéis lo que es el diácono, que es el servidor. Entonces, dice el texto que esta mujer, cuando se le pasó la fiebre,
se puso a hacer diaconía, se puso a servir. Y no solo a servir en un momento, sino a servir como actitud permanente. Se convierte en discípula y en seguidora de Jesús, porque el seguidor de Jesús, la seguidora de Jesús, va a realizar lo mismo que hace Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Hay un texto al final del Evangelio que dice que, de Marcos, que unas mujeres servían y seguían a Jesús desde Galilea. Entre ellas seguramente está esta mujer, la suegra de Pedro, que se ha convertido en discípula. ¿Y por qué sabemos que se ha convertido en discípula? Porque se pone en medio a servir. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. En las primeras comunidades cristianas se sabía quién había tenido un encuentro con Jesús porque se dedicaba a servir. Cuando una persona se ponía en medio dispuesta a servir, la gente decía, esta ha tenido un encuentro profundo con Jesús. Bueno, vemos por tanto todo esto que es muy interesante para descubrir no solo la identidad de Jesús, sino, como digo, también nuestra propia identidad. Lo que distingue a Jesús es servir. Lo que distingue a los discípulos es servir. Bueno, pasamos. Al anochecer seguimos esta cadena de acontecimientos que narra Marcos. Hemos empezado por la mañana en la sinagoga, después en la casa, en la intimidad de la casa, y después viene ya el anochecer. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Bueno, entonces, del lugar sagrado sinagoga hemos pasado a la casa y ahora entramos en otro ámbito donde Jesús se va a hacer presente, y es un escenario público, otro ámbito. Y dice que al anochecer, ¿qué pasa? Los judíos, por ser sábado, no podían moverse de casa. Les pasaba lo mismo que nos ha pasado a nosotros con la famosa pandemia, ¿verdad? Recordáis en aquellos días que no podíamos salir de casa, ¿verdad? No podíamos. Bueno, pues los judíos tenían esa norma. El sábado no se puede salir de casa. Solo cuando llega el anochecer, cuando la primera estrella aparece en el cielo, entonces se terminaba el sabbat, se terminaba el sábado, y toda la gente que tenía un ansia de ser curada porque habían oído que estaba Jesús, toda la gente se echa a la calle, porque ya no tienen la prohibición de salir de casa y de caminar. Toda la gente se echa a la calle y traen a la puerta de la casa a todos los enfermos. Fijaos, la puerta de la casa. Hemos dicho que la casa es el lugar de la comunidad. Entonces, fijaos qué resonancia tiene esto, ¿verdad? La casa como comunidad cristiana que tiene a la puerta a los enfermos y endemoniados porque vienen a curarse. Otro ámbito, otro ámbito de sanación. Y los enfermos y los endemoniados, como ya hemos dicho, eran los más abandonados de la época, junto con las viudas, los niños. Bueno, entonces ahí se forma una especie de gemido grande en busca de sanación. Le llevan el dolor a Jesús, le llevan el dolor de la humanidad. Hay alguna película, que no sé ahora cuál es, pero que llegan tantos enfermos que se echan encima de Jesús y casi lo tapan, lo ahogan. Bueno, esta imagen es muy significativa. La población entera se agolpa
en torno a la puerta de la casa, de la comunidad donde está Jesús en busca de sanación. Bien, esto es lo que tienen que aprender los discípulos. Fijaos, entonces, si le preguntamos a un discípulo, ¿y tú en qué se nota que eres discípulo? Pues en estas cosas, ¿verdad? En que también cura, en que también predica la palabra, en la sinagoga, en la casa y en la calle. Bueno, otro detalle también llama la atención el término todo. Para Marcos, todo. Por ejemplo, todos los enfermos, toda la ciudad, todo el mundo te busca. Todo. Y todos vienen buscando una respuesta a sus necesidades. Bien, pasamos adelante y dice el texto que curó a muchos enfermos de diversos males y los curó de la misma manera que hizo con la suegra de Pedro, es decir, acercándose, tocando, levantándolos. Bueno, esta maravilla de Jesús, cómo realiza la sanación, ¿verdad? Cuando, como ahora vamos mucho a los médicos, ¿verdad?, vemos que la sabiduría de un médico está sobre todo en la ternura y cercanía y amabilidad con que te trata. Muchas veces decimos, esto cura más que las pastillas, y sin duda, esta cercanía. Bueno, pues Jesús así con cada uno, mirándole al rostro, ¿verdad?, tocándolo, bueno, curó a muchos de diversos males y expulsó muchos demonios. Bien, de tal manera que Pedro, en su primera carta, Pedro ha recogido el material de Marcos, dirá, como resumen de la vida de Jesús, dirá que Jesús pasó haciendo el bien. Un resumen precioso de todo esto que está diciéndonos Marcos. Pasar haciendo el bien. Y sigue presentando aquí lo que se llama, y ya dijimos algo la semana pasada, del secreto mesiánico. Es decir, ¿qué es esto? Que Jesús les pide a los espíritus inmundos que no digan quién es, y también se lo dice a los que cura, que no digan quién es, y también se lo dice a los discípulos, que no digan quién es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen una comprensión equivocada de la identidad de Jesús. Por eso necesitan seguir acompañando a Jesús y, sobre todo, necesitan pasar con Él dos experiencias muy fuertes, o tres, que son la cruz, la muerte y la resurrección. Solo cuando vean cómo termina Jesús es cuando podrán decir, como el centurión, realmente este era hijo de Dios. Mientras tanto, pues no conviene caer en malentendidos y no convertir a Jesús en algo acomodado a nuestros deseos, porque en otro pasaje se dirá que lo quieren convertir en rey, ¿verdad? Pues este que sea nuestro rey. Y Jesús ha venido a servir y amar hasta el extremo. Es otra cosa totalmente diferente. Por eso la mentalidad de quien quiere controlar a Jesús, Jesús dice que se callen los que dicen quién es sin haber descubierto su camino. Vale. Pasamos adelante. De alguna manera podríamos pensar que se ha terminado la jornada de Cafarnaún, pero que va. ¿Por qué? Porque dice el texto, se levantó de madrugada. Cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Precioso esto de Marcos. Podríamos pensar que cuando uno se ha pegado una paliza tremenda,
atendiendo a enfermos, lo que quiere es, nosotros diríamos, tumbarse en la cama o sentarse en el sofá porque estamos agotados. Pero Jesús nos da otra lección preciosa, y esta lección es que la intensa jornada de evangelización, de misión, se cierra con un momento orante. Y como está relatándonos la jornada de Cafarnaún, quiere decir que este era el estilo habitual de Jesús, que Jesús buscaba la soledad de la noche para orar. Recordamos aquí, por ejemplo, a Juan de la Cruz, que también buscaba la soledad de la noche, el silencio, para estar con el Padre, para estar con Dios. Bueno, entonces Jesús lo mismo, y dice de madrugada, antes de que todo comience, para que cuando suceda sea visto con la nueva luz que el Padre le ha regalado. No se nos dice aquí qué tipo de oración es, si es una oración de agradecimiento o de alabanza, no se nos dice qué tipo de oración es. Lo que se nos dice es que está con el Abba a solas, en relación incomparable con Él, abismado en Él, para aprender a hacer lo que hace el Padre. Lo que yo veo que hace el Padre, eso es lo que hago. Por tanto, la identidad de Jesús no está solo en lo que hace, sino que está también en lo que ora, en que está con Dios siempre. Todo su ser es oración. Su vida y su persona son inimaginables sin oración. Bueno, esto es lo que ven los discípulos, lo que tienen que aprender. Y por eso nos gusta recordar, al hilo de esto, lo que dice Santa Teresa en el libro de la vida, capítulo 8, cómo define la oración. Dice ella, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. No sabemos si Teresa describió esto a la luz de este texto de Marcos o de otros textos que había escuchado. Seguramente sí, porque la escucha de la palabra la hacía a ella creativa, y a nosotros también, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama, sin hablar mucho, solo recogiéndose en la profundidad del corazón, allí donde, con imagen de Juan de la Cruz, allí donde está la fuente que emana y corre, aunque es de noche. Por tanto, la oración no se puede explicar ni contar la identidad de Jesús sin la oración. Y no se puede decir quién es discípulo si no es también con esta experiencia orante, fuerte, con estos tiempos fuertes de oración. Bueno, y pasamos adelante. Dice, Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Bueno, habían estado calladitos hasta aquí, pero aquí dicen las primeras palabras y comienza el malentendido con Jesús. Podríamos decir, pues, ¿qué hicieron de malo? Bueno, pues, hicieron de malo que ellos ya empiezan como a querer manejar a Jesús, ¿verdad? Este consigue un éxito tremendo, por eso hay que dar de comer a esta gente, hay que darles lo que están buscando. ¿Cómo es que
se le ocurre al maestro irse a orar, van a buscarle, pero si te está buscando toda la gente, ¿qué sentido tiene que te dediques ahora a estar en soledad para orar? Bueno, entonces van a buscar a Jesús. Y Jesús les sorprende mucho porque no es como se lo imaginan. Y lo que orienta las decisiones de Jesús no son lo que le proponen los discípulos, sino que lo que orienta la decisión de Jesús es la intimidad que tiene con el Abba, con el Padre. Por eso, fijaos en este detalle. Fijaos en este detalle. Dice el texto, Simón y sus compañeros. No dice los discípulos. ¿Por qué? Porque se han colocado en una actitud que ya no es propia de discípulos. Ya no son discípulos. ¿Y en qué actitud se han colocado? Pues en una actitud como de querer controlar a Jesús y decirle, bueno, esto va a ser un negocio importante, tenemos a toda la gente en el bolsillo, tú ahora no te puedes marchar ni a rezar, ni a la soledad, etc. Esto es lo que hace que comience este malentendido entre los discípulos y Jesús, que se prolongará durante el Evangelio de Marcos. Bueno, no entienden el ministerio de Jesús. Vale, es Dios, el Abba, quien le marca los caminos, no se los marcan los demás, ¿verdad? Teresa de Jesús dirá también que es Dios quien nos marca los caminos, no se los marcamos nosotros a Dios. Dios que nos conoce nos va mostrando sus caminos, nos los va mostrando, ¿verdad? Bueno, y como digo, esto suscitará malentendidos. Por ejemplo, cuando Jesús, movido por el Padre, quiera ir a Jerusalén, los discípulos le dirán, pero qué manía la tuya con querer ir a Jerusalén, pero si estamos aquí en Galilea, donde toda la gente nos aplaude. Bueno, pues Jesús seguirá, endurece el rostro como pedernal y seguirá el proyecto del Padre. Bueno, seguimos adelante. Y él le responde a esta, todo el mundo te busca y por tanto deja de orar. Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Bueno, también un texto precioso, ¿verdad? Jesús es consciente de que su misión no debe reducirse a un lugar. Ya hemos visto el paso de sinagoga, casa, ciudad, pero hay más ciudades. No debe reducirse a un lugar. Y por eso dice, para esto he salido. Este salir que ahora recordamos tanto porque el Papa Francisco lo ha recogido, ¿verdad? Iglesia en salida. Una iglesia que no se acomoda al éxito, más o menos, que pueda tener, sino que está constantemente en salida, buscando unas dimensiones más amplias. Hay que dar oportunidades a otros pueblos, de ahí el aliento misionero. Jesús no queda paralizado por el éxito, que es donde quieren quedarse los discípulos, entre comillas, porque cuando quieren quedarse en el éxito, entonces ya no son discípulos, ya no están aprendiendo, sino que están imponiendo un estilo de vida a Jesús. Bueno, y ya terminamos con el último texto, que es como un resumen después de este primer enfrentamiento, y dice que así recorrió toda Galilea, toda Galilea, predicando en sus sinagogas, no en las sinagogas, sino en sus sinagogas, y expulsando los demonios, ¿verdad? Entonces,
vemos a Jesús como un peregrino, como un itinerante, Jesús llevando ese fuego del reino de pueblo en pueblo, con una palabra que dice con autoridad y una palabra que acompaña con signos, y por eso es creíble. La jornada de Cafarnaúm que hemos visto se va a repetir en cada sitio de Galilea a donde llegan, en cada ciudad. Bueno, el reino se va manifestando en cada paso que da Jesús. La palabra más los signos hacen creíble el mensaje del reino de Jesús. Por eso, la Iglesia, cuando quiera aprender a ser discípula, ¿qué tendrá que hacer? Pues fijarse aquí en esto, anunciar el Evangelio, hacer el bien estando cerca de los enfermos, aunque te compliquen la vida, y orar mucho, porque no hay misión, no hay identidad de Jesús ni de la Iglesia sin oración. Bueno, respuesta a la palabra. Esta respuesta la tendríamos que comentar juntos, pero bueno, hago las preguntas por si os pueden ayudar. La primera pregunta sería esta: ¿qué he aprendido o qué hemos aprendido de este pasaje del Evangelio de Marcos? ¿Qué hemos aprendido sobre Jesús y qué hemos aprendido sobre nosotros? Bueno, y como digo, sería muy interesante escuchar lo que cada uno, cada una ha aprendido después de recorrer despacio este Evangelio. Segunda, ¿qué pretendía el evangelista Marcos al comenzar la narración del ministerio de Jesús con la descripción de este día modelo? ¿Qué pretendía con esta especie de síntesis que después también aparecerá? Son muy famosas las síntesis también de lo que es la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, lo que hace la comunidad. Bueno, ¿qué pretendía? Tercero, ¿cuáles son los criterios que determinan nuestro uso y distribución del tiempo? Hemos visto mañana sinagoga, tarde casa, anochecer enfermos, noche, madrugada, oración. ¿Qué motivaciones sostienen nuestras actividades? ¿Qué unidad misionera tiene nuestra vida? Bueno, y cuarta, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestra jornada como discípulos de Jesús? ¿Qué importancia tiene, qué valor tiene a este abismarse en el corazón donde está la fuente que emana y corre aunque es de noche? Bueno, orar la palabra. ¿Cómo podemos orar la palabra? Bueno, pues os sugerimos aquí 3 cosas, pero hay muchísimas más maneras de orar esta palabra. La primera es que hagamos memoria agradecida de Jesús, porque Él sana las heridas, tus heridas, rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Memoria agradecida de Jesús porque es vida y genera vida y suscita esperanza y levanta y libera. Bueno, primero eso. Segundo, alaba al Padre porque Jesús, su enviado, pasa haciendo el bien y curando a los oprimidos y carga con nuestras dolencias. Y tercero, Jesús entra hoy en tu casa. Preséntale tus dolencias y las dolencias de las personas que te rodean y pon en sus manos tus preocupaciones. Él se interesa por ti, por todo lo tuyo. Deja que te tome de la mano, que se implique contigo en tu vida y que te ponga de pie y que tu casa, tu vida, sea casa de salvación.
¿Y cómo podemos contar al mundo la nueva manera de vivir? ¿Cómo podemos ser testigos? Bueno, pues os proponemos esto, que en algún momento, no decimos hoy ni mañana, pero que en algún momento contéis a alguien vuestra manera, nuestra manera, contemos nuestra manera de vivir el seguimiento de Jesús en una jornada tipo. Si tuviéramos que decir, pues me levanto orando, después trabajo, después qué importancia tienen las personas en mi vida, estoy dispuesta a echar una mano siempre que se necesite. Bueno, entonces eso, una jornada tipo, no solo la tuvo Jesús, sino que también podemos decir nosotros en qué empleamos el tiempo de nuestra vida. Bueno, y hasta aquí el comentario de la lección de este día, que espero que algo nos haya hecho vibrar, y si esto nos ha hecho vibrar, pues el Espíritu Santo, que nos conoce, por medio de esta palabra guardada y rumiada en el corazón, nos desvelará cosas que necesitamos mucho. Terminamos este comentario felicitando a Maripaz, que cumple hoy años, y felicitando a Puri y a Puri, que celebran el cumpleaños mañana. Que Dios os bendiga, y la Virgen María también, en su fiesta de la Candelaria, mantenga encendida la luz en vuestros corazones. Amén.